Buenas noches, mis hermanos. Feliz Navidad a todos. Gracias, hermanos. Es una buena noche para recordar lo que Jesús hizo, lo que Jesús sigue haciendo en la vida de cada una de aquellas personas que le dan la oportunidad de obrar en sus vidas. Siempre he pensado de que cada milagro que Jesús hizo, aquel que era paralítico, aquel que era ciego, aquel que no podía hablar, de alguna manera podríamos ilustrarlo con la realidad de la vida espiritual. Es decir, espiritualmente muchas veces no podemos hablar, no tenemos vida, no podemos caminar, pero Cristo vino precisamente a traer la vida, a introducir la vida y darnos vida en abundancia. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso nuevamente a todos los que participaron? A nuestra hermana Karen también, que organizó este evento. Gracias, hermana. Y vamos a seguir gozándonos ahora en la palabra del Señor. Mis hermanos, creo que la vida de cualquier bebé en circunstancias normales debería ser motivo de gozo y de alegría. Y digo en circunstancias normales porque hay de casos a casos, ¿no? No por el hecho de que haya un problema con el bebé, sino más bien con las personas, con los seres humanos. Es motivo de gozo. Para mí, cuando nació mi hija Osana, fue motivo de gozo, fue motivo de alegría. Hicimos videollamadas, hicimos llamadas, recibimos cartas, recibimos textos, mensajes de texto, felicitándonos precisamente por la vida de mi hija. Pero no hay nada que traiga más gozo a la vida del ser humano que la vida del Hijo de Dios, que se humanizó allá hace más de 2000 años. Después de tantos años, ya 2 milenios, ese Cristo que nació en Belén de Judea, en aquel pequeño pueblo, sigue siendo y seguirá siendo por la eternidad motivo de gozo y de alegría. ¿Sabe por qué? Porque Cristo nos ha comprado con su sangre, nos ha redimido, y dice las Escrituras que un día estaremos rindiendo gloria y honra al único que la merece, Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Por lo tanto, mis hermanos, es mi deseo que nosotros experimentemos en este día, en esta noche ya, el gozo de la Navidad. No porque todas las cosas estén resueltas, sino más bien porque Dios quiso visitarnos y Dios quiso acompañarnos para que las luchas que nosotros vayamos a enfrentar en esta vida no la tengamos que enfrentar solos. Para que esa soledad, incluso en la que nos sentimos a veces, sea precisamente derribada por la compañía y la presencia de Cristo. Para que en medio de la confusión en la que a veces nosotros vivimos, la luz de Cristo sea nuestro faro que nos guíe hacia un lugar seguro. Jesús nos prometió una vida sin problema, pero sí nos prometió su presencia en cualquier tipo de problema, en cualquier tipo de circunstancia, de tal manera que nosotros podemos mantener el gozo, la alegría, la paz, la satisfacción al saber que Cristo nació, murió y resucitó al tercer día, y Él está en control y dominio de todas las cosas. Amén. Ese es el motivo del gozo, la alegría, que no importa lo que nosotros vivamos, Cristo nació y nos ha mostrado su amor. Por lo tanto, yo quiero que meditemos en este pasaje bíblico que en el tema que yo he titulado Pasemos a Belén. Diga conmigo, pasemos otra vez. Gloria sea al Señor. Pasemos a Belén. Vivamos el gozo de la Navidad. Vaya conmigo, por favor, al libro de el Evangelio según San Lucas, al capítulo 2, versículo 8. Esas fueron las palabras y esa fue la decisión que tomaron aquellos pastorcitos después de recibir la más grande de las noticias que pudieron haber recibido en toda su vida. Y es la misma noticia que usted puede recibir y va a recibir en esta noche, y créame que es la noticia más importante de su vida. El tema es, diremos nosotros, como dijeron los pastorcitos, pasemos a Belén, o nos quedaremos aquí sentados mirando lo que pasa. San Lucas 2, versículo 8. ¿Lo tenemos, hermanos? Gloria sea al Señor.
Vaya conmigo, por favor, al capítulo 2 de San Lucas, versículo 8. Cuando lo tenga, por favor, si se pone sobre sus pies y vamos a dar lectura al versículo 8 de San Lucas 2. Dice la palabra del Señor: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Por favor, vaya conmigo al versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. Y he aquí que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Versículo 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Por favor, vaya conmigo a Dios en oración. Padre, venimos delante de ti reconociendo este don que nunca podremos valorar lo suficiente, que nunca podremos atesorar, que nunca podremos amar lo suficiente. Mi Dios, el don de Cristo, el que tú hayas enviado a tu propio Hijo para visitarnos, para ser ese Emmanuel con nosotros, de tal manera que nunca sea un Emmanuel contra nosotros, de tal manera que nunca seamos nosotros solos, sino un Emmanuel con nosotros. Este bebé que nació hace más de 2000 años, envuelto en debilidad, envuelto en humanidad, se escondía la grandeza y la gloria y el poder de aquel que hizo los cielos y la tierra. Padre, gracias por Cristo Jesús, gracias por su vida, gracias por sus milagros, gracias por sus enseñanzas, gracias por su muerte, por su resurrección, y porque estamos 100% convencidos que tú, oh Dios, muy pronto volverás y nos llevarás a casa, a las mansiones celestiales. Padre eterno, ruego que abras el entendimiento de cada una de las personas que estamos acá y que no nos vayamos de este lugar sin ser ministrados y sin recibir el gozo de la Navidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. De tal manera que voy a predicar este mensaje bajo el título Pasemos a Belén. Y desde el título le anuncio lo que queremos, lo que Dios quiere con su vida, lo que Dios quiere tratar en su vida, lo que Dios quiere lograr en esta noche en su vida y en la vida de cada una de las personas que nos pueden ver a través de los medios. Y es que Dios lo ha traído aquí, Dios le quiere mover a una acción, Dios quiere llevarlo quizás a otra dimensión en su vida espiritual, porque creo que pasar a Belén debe ser una decisión de cada día, es decir, encontrarnos, estar frente a frente con el Dios Todopoderoso. Y es así como experimentamos el gozo del Señor constantemente. No es nada más hacer una decisión el día de hoy, que puede ser el inicio o puede ser, digamos, la continuación de una relación con Dios que habías perdido, sino más bien el pasar a Belén no solamente es la decisión del domingo o del miércoles o un domingo 24, el día de Navidad. Pasar a Belén, Dios quiere lograr que con este título usted pase cada día de donde está en ese momento a tener un encuentro con el Señor, a estar frente a frente con el Señor. Y es así como podemos experimentar entonces el gozo, la paz constante del Señor. Es más que una religión. Por lo tanto, voy a hablar de en esta hora de tres cosas esenciales. Número uno,
escuchemos la noticia de la Navidad. Diga conmigo, escuchemos. Ok, se lo voy a decir otra vez. Escuchemos. Sí, van a repetir después de mí. Escuchemos la noticia de la Navidad. Imagínense que está viendo la TV y entonces viene alguien y le va a dar este reportaje. Le va a dar una gran noticia. Así como que, ¿saben qué? Donald Trump aprobó la residencia para todos los inmigrantes. Amnistía. Wow, yo creo que volaran esas casas, ¿verdad? De alegría, de gozo. Vamos a tirar cohetes y todo lo demás. Esto es infinitamente más valioso que todo lo que el hombre te podría regalar. Amén. ¿No crees que Dios se merece un aplauso por eso? Si lo cree de verdad. Es que a veces lo decimos amén, pero no estoy seguro yo. En segundo lugar, quiero que meditemos, diga conmigo, meditemos en el cántico de la Navidad. Y en tercer lugar, repita conmigo, recibamos el gozo de la Navidad. Intencionalmente, los 3 puntos tienen que ver con un verbo de acción, porque Dios quiere que usted se vaya de aquí, no como llegó, no como entró, no con las dudas, no con la confusión, no con las ataduras que pueden haber en su vida. Dios quiere que se vaya de este lugar libre, lleno de paz, lleno de esperanza, que se vaya de este lugar gozoso porque ha pasado a Belén. Pero si usted no pasa a Belén, aunque escuche la noticia, aunque medite en el cántico de Navidad, si no pasa a Belén, si no toma esa decisión, no puede recibir la bendición del gozo de lo que supone la Navidad. En primer lugar, entonces, escuchemos la noticia de la Navidad. Dice el versículo 8 del capítulo 2 de San Lucas. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esta es la gran noticia que no podemos nosotros simplemente suponer que ya la conocemos, que no podemos darnos el lujo de ignorarla, de restarle valor e importancia a esto que están diciendo los ángeles. Estoy convencido que todos acá en algún momento hemos sido objeto de una gran noticia. Alguien nos comunicó una gran noticia, quizás en esta semana, quizás la semana anterior, quizás a lo largo de este año hemos recibido buenas noticias. Pero esta noticia, en primer lugar quiero hacer notar, fue a los pastores. Pastores no de iglesia, sino más bien de un rebaño de ovejas. Los pastores que velaban las vigilias de la noche, su rebaño. Ellos estaban cumpliendo con su labor, con su trabajo ordinario de cada día. Este era un trabajo para personas pues de no muchos recursos. Era un trabajo de humildad, era un trabajo de pobres, y normalmente las personas que hacían este trabajo eran personas sin estudios. Pero hasta allí, después que Jesús nació en Belén de Judea, hasta ahí Dios envió mensajeros, hasta ahí Dios envió ángeles para comunicar esta gran noticia, este gran suceso que conmovió el mundo entero y que lo sigue conmoviendo, que sigue haciendo temblar el mundo y el infierno, es decir, el nacimiento del Hijo de Dios. Entonces son pastores en una noche oscura, en una noche laboral. Y además encontramos también en este relato que los que dan la noticia, los mensajeros, son ángeles. Cuando estos hombres en aquella noche, recordemos, si tratamos de colocarnos un poquito allá en Israel, en aquel entonces, recordemos que ellos no gozaban ni conocían lo que es la luz eléctrica. Cuando ellos están en los campos a medianoche cuidando sus rebaños, lo último que ellos esperarían es un resplandor que los rodee, una luz intensa que los rodee, porque no sabían que era una luz intensa, lo que sabían eran antorchas nada más.
pero nunca imaginaron que una noche ordinaria se convertiría en una noche extraordinaria. Una noche natural se convertiría en una noche sobrenatural. ¿Por qué? Porque Dios los visitaría. Y me llama la atención las personas que Dios simplemente escogió para comunicar este gran acontecimiento. No fue con el rey Herodes, no fue precisamente con Nicodemo, no fue con ningún fariseo, no fue con ningún saduceo, no fue ni siquiera en Jerusalén, sino fue con personas humildes, con personas que no tenían nada para ofrecer a Dios, con personas pobres. Dice la Escritura: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estas personas estarían más receptivas a la palabra del Señor. Y dice las Escrituras que se presentaron y le comunicaron entonces el mensaje dicho por los ángeles. En primer lugar, los ángeles le dicen, el versículo 10, no temáis, no temáis. Porque la reacción humana ante lo sobrenatural en una noche oscura allá en Palestina en aquel tiempo, obviamente podría mover al temor y al miedo. Creían estos pastores que estaban en peligro precisamente. Y por eso el ángel le dice, no temáis. Pero esa fue la reacción también de Zacarías y también la reacción de María ante el ángel. Son los primeros en anunciar el nacimiento de Jesús entonces aquellos ángeles. ¿Fue motivo de celebración? Lo veremos también. Dice las Escrituras que aquella noche fue iluminada. Pero aquella noche, físicamente hablando, sería simplemente como una representación, un simbolismo. Podríamos rescatar el principio de que es la noche en la cual caminamos muchas veces nosotros por este mundo. Y no hablo de una noche o una oscuridad física, sino más bien de una oscuridad espiritual. Caminamos por el mundo, no sabemos a dónde vamos, no sabemos dónde pisamos, no sabemos qué será el día de mañana. Pero déjenme recordarle que aquella noche allá cerca de Belén, en aquella región, aparecieron ángeles y le comunicaron esta gran noticia. Estos ángeles alumbraron en aquella noche, pero lo más maravilloso sería que esa misma noche aquellos pastorcitos que tenían cantidad de problemas, no sé, en sus casas, no sé lo que estaban viviendo, no sé cómo estaban ahí trabajando, pero esa noche no solamente recibirían luz física en la oscuridad, sino que también recibirían la luz intensa en sus corazones cuando pasaron a Belén. De tal manera entonces que quiero hablar seguidamente de esta noticia que les dan, que les entregan a este ángel. Dice la palabra del Señor en el versículo 11, versículo 10, más bien, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. A estas noticias que les voy a entregar ahorita es una de las noticias más importantes que traerá gozo al corazón de cada uno de estos pastores. Y dice, de todo el pueblo. Y esta es la noticia: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Notemos en primer lugar, la noticia tiene que ver con el nacimiento de alguien. Ha nacido hoy. Los israelitas habían esperado miles de años por este nacimiento, por este Salvador. Pero ya no tienen que esperar más. Lo que está diciendo el ángel es que no tienen que esperar más porque ya ha nacido. Nació Jesús. El tiempo de espera terminó. Ya no es una promesa más. Ahora ya es una realidad. Qué gozo y alegría cuando nosotros recibimos aquello que nos han prometido o aquello que tantos esperábamos. Así es la experiencia de estas personas. Y esto es lo que están comunicando estos ángeles. Dios había revelado, había mostrado en el Antiguo Testamento, desde Génesis 3:15, tú le herirás en la cabeza y él te herirá en el calcañar.
en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, le dijo. Y de ti, le dijo Dios a David, me saldrá un rey que gobernará a mi pueblo por la eternidad. Todas esas son promesas que apuntan a Cristo. Todas esas son promesas que tienen que ver con Cristo, el Mesías, el Salvador de Israel y del mundo. Por lo tanto, cuando le dicen ha nacido, no es un nacimiento cualquiera. El Antiguo Testamento simplemente es como el escenario para presentar a Cristo. El tiempo de espera terminó. Ya no es una promesa, es un hecho concretado, es un hecho real. Cristo nació en Belén de Judea. Amén. Ya no es una promesa. La promesa ahora es que Cristo volverá. Y Cristo, yo creo con todo mi corazón que si yo creo en su nacimiento, en su muerte y su resurrección, obligadamente tengo que estar creyendo y vivir a la expectativa de que mi Cristo también poderoso es para volver un día. Como decía este canto, ven, 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 Mesías, ven, que tu pueblo te espera. ¿Hay un pueblo que le espera aquí? ¿Hay un pueblo que espera a Cristo acá? Esta Navidad recordamos que Jesús prometió un día venir en forma de hombre, y vino en forma de hombre. Pero también Cristo prometió volver por su pueblo en la ciudad de David, dice además. Es decir, de la descendencia, del linaje de David, porque tenía que ser del linaje de David según la promesa que Dios había hecho a David en 2 de Samuel capítulo 7. Y además agrega, un Salvador, aquel que viene a rescatarnos del dominio de nuestros pecados, del dominio y el control de Satanás, de nuestro propio yo, que a veces nos ata a una vida miserable sin Dios. Cristo el Señor, Cristo es el ungido, el escogido, aquel que había sido preparado. Y además les agrega la señal. Dice el versículo 12, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Tomando esto en cuenta, tomando esta información, ya nació, pero nació el Salvador de la casa de David. Las promesas se han cumplido, no tenemos que esperar más. Pero quiero ahora volver a una expresión que está antes de del contenido de este mensaje o de este anuncio. Y es que al principio recordemos que dice, he aquí os doy nuevas de gran gozo. ¿Por qué el nacimiento de Cristo es motivo del gozo más elevado, más intenso y más profundo que todos los seres humanos podrían experimentar? Bueno, trae gran gozo el nacimiento de Cristo. ¿Por qué? Es motivo de gozo porque salva nuestras almas de una condenación eterna. Es motivo de gozo porque puede consolar el corazón más triste al recibir y disfrutar de la compañía de Jesús y creer en sus promesas. Es motivo de gozo porque nos lleva de regreso a una relación con Dios, porque este Cristo es el segundo hombre, el segundo Adán. Recordemos que el primer Adán, por su pecado, por su decisión, básicamente nos dejó fuera de la gloria de Dios y de tener una relación con Dios. Cristo básicamente es el nuevo Adán, como explica Pablo, es el segundo hombre engendrado por el Padre, llamado Hijo de Dios, que nos lleva de regreso a una relación con Dios. Hermano, nada en este mundo, tú no puedes ganar una relación con Dios, porque nuestros pecados nos separan. Un pecado cometió Adán y fue suficiente para estar fuera de la presencia del Señor. Por eso es motivo de gozo, por eso es motivo de regocijo. No porque Cristo necesariamente, aunque si puede, lo quiere hacer. Si quiere, lo puede hacer. El tema de sanarme, Él me puede sanar. Si quiere restaurar mi familia, Cristo lo puede restaurar. Pero el motivo más grande por el cual esta noticia debe traer gozo a la vida de cualquier ser humano es porque Él nos lleva de regreso a una relación con el Padre. Amén. Es por esa la razón principal. Eso no lo podemos comprar, no lo podemos ganar, ni con nuestros mejores esfuerzos, ni con nuestros mejores estudios, nuestra capacidad humana. Todo lo que nosotros podemos hacer está fuera del alcance para volvernos, para regresarnos a una relación personal con Dios. Por eso es motivo de gozo, por eso existe Navidad, porque Cristo quería darnos la oportunidad de volver al Padre.
Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. La manera en cómo Cristo habló, nadie más ha hablado, porque Él es la respuesta. Él es la cura para una humanidad perdida. Él es la luz del mundo, como Cristo mismo dijo. No una luz, no una alternativa, no un camino, no una verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la luz del mundo. Él es el pan que descendió del cielo. Él es el único que nos conecta con el Padre. Por eso es motivo de gozo y gozo eterno, porque lo que Cristo nos da, todo nos lo da por la eternidad. Amén. De tal manera, hermano, ese es el motivo del gozo de la Navidad. Nos gozamos, es motivo de gozo, porque es la prueba irrefutable del amor de Dios hacia la humanidad. El amor de Dios no lo puedes medir por el buen trabajo, por la buena salud, por las cosas buenas que te pasan en la vida, por los éxitos académicos. No lo puedes medir por esas cosas, claro que no. Alguien ha dicho precisamente, si crees que el amor de Dios se mide por estas cosas, entonces Dios odiaba a todos los apóstoles, porque todos ellos sufrieron. Odia a tantos cristianos entonces que están allá escondidos en Norcorea o en la China o en países musulmanes. No, el amor de Dios va más allá de las cosas materiales. Jesús dijo precisamente: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y antes de partir Jesús a los cielos, en San Juan capítulo 14 le dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Qué les dijo? Yo les voy a resolver todos los problemas en esta vida. No, Él lo puede hacer y Él lo ha hecho conmigo un montón de veces. Me ha ayudado, me ha restaurado, me ha levantado. Pero no podemos medir el amor de Dios por las cosas que nos da, sino por lo que Dios ya nos dio allá en el pesebre y que lo entregó en la cruz del Calvario por nosotros. Si ese es el ancla de nuestra fe, hermano, dígame, si no medimos el amor de Dios por las cosas que nosotros podemos obtener, sino por la persona que Dios ya nos dio, a su propio Hijo, para ser sacrificado por nosotros, no hay nada que nos haga dudar del amor de Dios. ¿Cuántos de acá a veces no se sienten amados? Me siento solo, no me siento amado, a nadie le importo, mi vida no vale nada, soy un desperdicio en la tierra. Pues déjame decirte que Cristo vino precisamente por los perdidos, por los que se sienten solos, por los que sienten que no valen nada, por esas personas, por personas rotas, porque como han dicho, son las únicas personas que existen. Personas rotas, no hay personas completas. Por eso te sientes solo. Por eso, que hagas lo que hagas, siempre estás buscando un like más en el Facebook para sentirte bien, y depende de la validación que te den los demás. No necesitas todas estas cosas cuando tiene a Cristo la persona, amén. No necesitas nada más. Cristo es suficiente. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Lo tienes todo, dije, si tienes a Cristo. Pero si no tienes a Cristo, aunque tengas el mundo, eres un pobre miserable y te vas a ir a una eternidad en la miseria y a llorar por siempre. Pero apareció Jesús, motivo de gozo, porque sana nuestras almas heridas, nuestras almas que han sido heridas en el pasado, que han sido laceradas por palabras, por comportamientos, por traición, por infidelidad, por maltrato, por lo que sea. Cristo es poderoso para restaurar las almas que han sido dañadas por el pecado de otros o por tu propio pecado. Jesús dijo precisamente en Lucas, ahí mismo en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: el Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús. El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año, la época agradable del Señor. A eso vino Jesús. ¿Te sientes quebrado? ¿Te sientes cautivo? ¿Te sientes ciego? ¿Te sientes confundido? ¿Te sientes vacío? Por ti vino Jesús. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque alguien perdido no puede volver al camino, porque no sabe, está perdido. Esa es la definición de perdido. No sabes cómo encontrar el camino. Pero Cristo vino a este mundo a buscarte a ti, a buscarme a mí y a buscar a todos aquellos seres humanos
que se habían apartado de Él. Nadie más haría eso por ti. Es motivo de gozo porque por la gracia que en Él hay y el poder que Él pone en nosotros, podemos vivir en libertad. No la libertad como pretexto para el pecado y para satisfacer nuestros deseos. Es una libertad mucho mayor. Porque aquel que cree que ser libre es hacer lo que él quiera y vivir en el pecado que él quiere y revolcarse en el pecado al que él quiera revolcarse, hermano, eso lo hace una persona que no tiene ni siquiera capacidad para razonar, se deja llevar por lo que siente. Pero la libertad real es cuando tú tienes dominio sobre las cosas que sabes tú que te destruyen y que destruyen a tu familia. Pero gracias a Dios, dice Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y si el Hijo no os libertare, no seréis verdaderamente libres. Por eso tenemos gozo, porque a través del poder que Cristo pone en nosotros, de vivir una vida con Él, cercana con Él, entonces nosotros podemos vencer hábitos pecaminosos, hábitos que no están bien en nuestras vidas. Y a veces intentas lo uno, intentas lo otro, y vas con alguien y vas con otras personas y dices, esta es la última vez que lo voy a hacer, y adivina qué, no es la última vez. Porque si el Hijo no te libertare, no seréis verdaderamente libre. No podréis encontrar libertad verdadera fuera de Jesús. No hay libertad fuera de Cristo. Adicciones, pecados que destruyen nuestras vidas y nuestras familias. Martín Lutero dijo, me vi a mí y vi imposible salvarme. Miré a Cristo y vi imposible perderme. Se lo voy a repetir. Me miré a mí mismo y me di cuenta que no tenía la fuerza suficiente para salvarme. Me vi imposible salvarme. Pero miré a Cristo y por su gracia, por su obra, es simplemente imposible que yo me pierda, es lo que está diciendo. Por su obra, por su gracia, por su perdón, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Es imposible que uno de sus creyentes se pierda. En mi carne, las fuerzas, en mi fuerza, en mi sabiduría, todos mis recursos son limitados. Pero en Cristo, mis fuerzas, mi sabiduría y todos mis recursos son infinitos. Un Salvador se necesita cuando entendemos que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Por eso Cristo apareció. Pero meditemos entonces en esto que nos sigue narrando San Lucas, capítulo 2, versículo 14. Dice el versículo 13 más bien. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Rapiditamente lo quiero mencionar. Este evento sobrenatural, ángeles hablando, ahora ángeles cantando. Los pastores habían escuchado el mensaje, pero ahora también lo escuchan cantado. Ese fue el primer coro, yo creo, que se organizó en la tierra a causa de la Navidad. Si alguno te pregunta, ¿Dios nunca mandó que celebráramos Navidad? No, Dios la celebró. Mandó a sus ángeles aquí a esta tierra, esos ángeles que se mantienen ahí en el cielo, adorando en el cielo. Por primera vez adoraban en la tierra. Por primera vez exaltaban en la tierra. Por primera vez podían escuchar cantos entonados por los ángeles aquí en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque Dios había visitado la tierra, el mundo. Dios vino en forma de hombre. Por eso aún Dios celebra lo que está Él mismo haciendo. Esa yo diría que es la primera Navidad que se celebró. No 2 días, no 3 días, es la misma noche que nació Jesús. Cantan los ángeles. Nos uniremos nosotros a esos ángeles, no solamente en esta vida, sino en la eternidad. Pero ¿qué es lo que cantan esta hueste de seres angelicales? Quizás eran cientos o miles de seres angelicales, porque dice que era una multitud de las huestes
que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dos cosas voy a decir de el cántico de los ángeles, que aquí también lo cantaron las hermanas del coro. Número uno, es un cántico que apunta hacia arriba. Si ustedes se dan cuenta, gloria a Dios en las alturas. El nacimiento de Cristo tiene como propósito principal desplegar el amor, el poder, la sabiduría, que tienen que ver precisamente todas estas cosas con la gloria de Dios. Esa es la gloria de Dios. No es una luz que nada más toca o que puedes ver. La gloria de Dios tiene que ver con sus perfecciones, con su poder, con su amor, con su sabiduría. Todo lo que Él es, que es digno de alabarlo, que es digno de exaltarlo, y todo lo que en Él hay es digno de exaltarlo. De tal manera que el propósito principal por el cual Cristo nace no es el hombre, es para desplegar y mostrar la gloria de Dios. Dice Romanos 11:36, porque todo fue creado por medio de Él y para Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Solo a Él. Ese es el propósito por el cual Cristo nació también. Ese es el propósito por el cual Cristo murió. Está desplegando el amor y la gloria de Dios. De hecho, alguien le preguntó a MacArthur una vez, a un predicador que recientemente falleció, ¿por qué Dios permitió el pecado? Bueno, Dios no movió a nadie al pecado, pero Dios lo permitió precisamente porque sin pecado no habría justicia. No sabríamos nosotros lo que es tampoco la expresión máxima del amor de Dios en la cruz del Calvario. No sabríamos lo que es la justicia y la santidad de Dios demostrada precisamente en contra del pecado. De tal manera que al final todo, especialmente lo que pasa en el creyente, tiene que ver con la gloria de Dios. Pero también dice paz en la tierra. Paz, paz, hermano. Es Navidad y es un día para recordar que Dios vino a hacer la paz. Pero ¿cuántos de nosotros todavía estamos en guerras? ¿Cuántos de nosotros todavía estamos lanzando algunos misiles o nos sentimos heridos por lo que otros nos hicieron? Paz. Él es el príncipe de paz, dice Isaías 9:6. Primeramente la paz con Dios. Justificados pues, dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Déjame decirte que nadie puede hacer la paz sino solamente Jesús. Dije que nadie puede hacer la paz, solamente Jesús. Es decir, si no tienes a Cristo, tú estás en guerra con Dios. Es lo que dice la Biblia. Éramos enemigos de Dios. Eso es lo que es el ser humano. Éramos enemigos de Dios. Pero Cristo vino a hacer la paz entre el cielo y la tierra, pero también una paz horizontal con nuestros hermanos. No puedes tener paz con Dios y estar en guerra con los tuyos. Es imposible tener paz con Dios, porque Dios ama la paz. Y cuando Dios habla de la paz con Dios y habla de la paz con nuestros hermanos. Nos cuesta a veces hacer la paz, porque el ser humano, por su pecado, tiende a hacer la guerra, la discordia, el pleito. Eso es un fruto de la carne, ¿sí o no? Es lo que dice Gálatas 5, del 17 en adelante. Pleitos, disensiones, contiendas. ¿De dónde vienen? No vienen del Espíritu. Si tú estás haciendo la guerra en tu casa, en tu trabajo, en iglesia, tú estás siendo usado por el mismo Satanás o tu propia carne. Cristo vino a hacer la paz. Y tú tienes que buscar a hacer la paz. Busca la paz y síguela, dice el Señor. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquellas personas que establecen, que buscan por diferentes medios a hacer la paz. Cristo vino entonces a romper con esa tendencia de hacer la guerra y hacer la paz. Ahora, es bonito el mensaje escuchado. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Escuchamos a los ángeles cantar: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pero, ¿qué hicieron estos hombres? Y aquí voy a cerrar. Miren lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué hicieron después de escuchar estas y de ver estas cosas? Sucedió, dice el versículo 15, que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo,
Los pastores se dijeron unos a otros. Dios nunca te da algo, Dios nunca te muestra algo con la intención que simplemente lo guardes en tu cabeza y te vayas para tu casa. Todo lo que Dios te va a dar y todo lo que Dios te va a enseñar es con el propósito de que tú, en primer lugar, medites y reflexiones y luego tomes una decisión. Porque si estos hombres simplemente se quedan contemplando y preguntándose el uno al otro, ¿será esto verdad? ¿Será esto cierto? Y no hubieran hecho lo que tenían que hacer, pasar a Belén, entonces no hubieran recibido el gozo del Señor. Por eso es que muchas personas pueden venir a la iglesia una y otra vez, domingo tras domingo, pero se quedan simplemente con el mensaje anunciado y con el cántico entonado, pero no va más allá. Pasar a Belén tiene que ver con una decisión, tiene que ver con tu respuesta. Hasta ahorita los pastores no han hecho nada, simplemente han escuchado, han visto y nada más. Pero ahora dicen ellos, este es un mensaje tan importante que no podemos simplemente hacer como que nunca lo escuchamos. Entonces dice el versículo 15, cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente. Lo que yo veo es una respuesta a un llamado, una respuesta inmediata, hermano. Dice que vinieron apresuradamente, vinieron rápidamente, inmediatamente, sin perder tiempo, porque aquellas cosas que habían escuchado eran tan importantes que ellos no se podían quedar a la distancia viendo o escuchando o meditando o poniendo 1,000,000 de excusas por las cuales no venimos a Cristo, ¿sí o no? Muchas veces, ¿cuántas excusas tenemos para no venir a Cristo? Temores, miedo. Estos hombres podían simplemente decir, no, estamos muy ocupados con nuestras ovejas. Tenemos que cuidar a nuestras ovejitas. Tenemos que ser responsables con nuestras ovejas. Si es verdad que Cristo nació, pues que vayan otros. En su momento lo sabremos. Pero no, ellos dijeron, tenemos que ver, tenemos que pasar. Y dice la Escritura que no nada más dijeron, lo voy a hacer. ¿Cuántos de ustedes aquí han dicho alguna vez, voy a dejar de hacer esto? Pero no lo hace. Voy a empezar a hacer esto otro, pero no lo empiezas a hacer. Una cosa es decidir en tu corazón y otra cosa es dar el paso, empezar a trabajar en eso, empezar a acercarte más a Dios. Estos hombres no solamente meditaron, sino que efectivamente dice el versículo 16 que vinieron apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y entonces estos hombres empiezan a hablarles y a contarles todas las cosas que habían oído y habían visto. Pero todo aquel que actúa en fe y en obediencia a Dios, inevitablemente la ecuación es que vas a ver la mano de Dios. Te lo voy a repetir nuevamente. Todo aquel que camina y actúa por fe, inevitablemente va a ver la mano de Dios. Amén. Vas a ver la mano de Dios. Que eso te mueva entonces a tomar la decisión de pasar a Belén. Y dice la Escritura que estos hombres, después el versículo 20 dice, volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les habían dicho. Es decir, la razón por la cual volvieron exaltando a Dios es porque habían estado frente a frente al Mesías, frente a frente al Hijo de Dios, a la promesa del Antiguo Testamento. Hermanos, no te vayas de este lugar y no empieces ninguno de estos días. O sea, me refiero a tu diario vivir sin antes haber pasado a Belén, a donde encontrar a Cristo. Y quizás no tienes ni que pasar a Belén, porque Belén al final es una ciudad. Belén significa casa del pan. Y Jesús fue puesto en un pesebre donde se colocaba el pan de los animales. Y Jesús dijo más adelante en Juan 6, yo soy el pan que descendió del cielo. Vivirás corriendo tras el viento, buscando sin encontrar.
trabajando de noche y día, pero nunca vas a encontrar la paz. Sentirás que la paz huye de ti cuando crees haberla encontrado. No la puedes atrapar, porque esa paz solamente te la da Jesús. Ese gozo de la Navidad solamente cuando pasas a Belén, das el paso y dices: Señor, aquí estoy. No quiero simplemente haber escuchado un mensaje y haber escuchado unos cánticos. Aquí está mi vida. Necesito de ti, Señor. Necesito de tus fuerzas, de tu amor. Necesito que en esta Navidad pueda recibir el gozo de tu salvación. Sin acción no hay bendición. Sin acción te llevas nada más información, pero no transformación. ¿Qué te detiene que no tomas una decisión por seguir a Cristo? O número 2, si ya aceptaste a Cristo, quizás la decisión que tienes que tomar es de volver a Él, y de que en este 2026 que está a punto de empezar, tú le puedas decir a Dios: cada día quiero encontrarme contigo, cada día quiero ver tu rostro, cada día. No nada más orar, no nada más hacer mi devocional, que ciertamente estas cosas son necesarias para vivir en el gozo del Señor. Por eso muchos creyentes no tienen el gozo del Señor, porque han dejado de pasar a Belén, es decir, de tener esa comunión con el Señor. Él ha venido para traer libertad, fuerza, salvación, sanidad, paz, pero son las cosas que están más ausentes de nuestra sociedad hoy en día. Hoy es Navidad. Pasemos a Belén y vivamos el gozo del nacimiento del ser más grande que jamás haya existido en este mundo, el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Ahí donde está, vamos a orar entonces, y le puedo decir estas palabras con todo su corazón a Jesús: Señor, venimos ante ti agradecidos por el don de Cristo. Gracias por haber enviado a Jesús para rescatarnos y para salvarnos, darnos la paz, el gozo y la alegría. Gracias porque el gozo que hay en ti es un gozo eterno. Toma mi vida. Quiero, Señor, en esta hora asumir el compromiso de pasar a Belén, de encontrarme contigo, para poder contemplar tu hermosura y para poder vivir en el gozo de la Navidad, no solamente el 24 de diciembre, sino cada uno de los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Denle un fuerte aplauso a Jesús, nuestro Salvador.